¿Me escucho bien, Facu? Yo escucho 15, 16 minutos pasan de las 11 de la mañana, ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo como todos los martes, Juli Chacón. Buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan con este frescor? Sí, pero usted está toda amarilla, toda linda, Y toda... porque... Y le falta el quillango, que lo vamos a traer para el martes que viene. ¿Qué es Para el antiguo, quillango? El quillango es una piel de, no me acuerdo qué animal, trabajada para que sea colcha. Ay, Lo único que te pobrecito. quiero decir es que mi abuela tenía una, Sí. yo tendría 6, 7 años, me acostaba con mi abuela a dormir la siesta y el quillango Te prendía fuego. te pesaba. Lo que te pesaba en el cuerpo, los huesos Ajá. hacían, pero te abrigaba. O te rompía los Eran huesos, una de épocas dos. donde dormíamos como crucificados, Claro, ¿viste? porque Que no había... era, ujú, no había calefacción, entonces había 7 frazadas en la cama. tal cual, y Y pesaba había que mucho. levantar eso. Ay, sí, salir de ahí adentro era sobre No, todo tremendo. muy complicado, recuerdo mi infancia. Nosotros teníamos, en mi casa de la infancia teníamos un escabe, Ajá, un solo escabe abajo, ajá. y estaba casa de 2 pisos, y estaba todo coso que daba, digamos, calentaba la pared hacia El arriba. tubo. El tubo, gracias Ujú. Juliana. Y nosotros con mis hermanos nos levantábamos cuando sonaba el despertador y nos peleábamos a ver quién se sentaba primero contra la pared para cambiarse. Nos matábamos. Claro, A ver obvio. quién daba la Pero espalda ya contra la tenían gas pared. natural, o sea, que, No, ¿no? querosén. Ah, querosén, claro. Querosén. No, claro, porque... Y los fríos, ¿Qué estufas al pedo? Porque la del la querosén. de Y bueno, antes que querosén. nada era antes que nada. Era Señora, esperanzadora nada más. antes que usted haga, tal cual, una baranda, antes que usted haga su habitual charla de los martes, yo quiero que usted me explique y nos explique Ujú. Ay, qué difícil. de qué se trata lo que va a suceder el sábado 8 de junio, el sábado que viene, a las 2:30 en la Universidad Tecnológica Nacional, el taller de escritura creativa Los Territorios del Poema, Ajá, con la coordinación de ella, yo. la profe Juli Chacón, eh, y dice, lo voy a presentar yo porque ella siempre presenta a Ujú. otros. Ella es profesora en letras de la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en lectura, escritura y educación por Flaxo, poeta, coordinadora de talleres literarios, correctora editorial y columnista de radio, le faltó poner, pero no No, importa. no, sí, hubo que abreviar. Se cobrará un aporte de 2.000 destinado a la cooperadora. ¿De qué se trata, Julián? Bueno, ¿de qué se trata? Explico un poquito cómo surgió. Ujú. Vos recordarás, hace un mes, algo atrás, hubo Año y medio. manifestaciones a favor de la educación Pública. pública y gratuita. Y en Chacabuco se hizo una charla abierta en la UTN a cargo de Marcelo García. García, conocido como el Chata. Y la asistencia fue multitudinaria. Y yo me quedé como, algo tengo que hacer, Ujú. ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque me parece indispensable habitar esos espacios y la verdad que fue muy conmovedor ver toda esa multitud de gente de todas las edades apoyando a la universidad. Nosotros en Chacabuco tenemos solamente el aula de Chacabuco de la UTN, pero era un apoyo a todo el movimiento que estaba sucediendo en el país. Entonces, nada, se me ocurrió presentar esta propuesta en la UTN como un espacio para acercar a quienes quizás no se acercan, ¿no? Ujú. A la UTN, porque justamente quizás se brindan materias que nada tienen que ver con la literatura, ¿no? Pareciera. Siempre pareciera. Ujú. Todo tiene que ver con la literatura. Sí, tal cual. Así que, bueno, charlamos con Pablo, Flor Basola, que la verdad que es tremendo como labura, y surgió este proyecto de hacer un taller muy breve, Ujú. porque solo es ese día, dedicado a la poesía, y se llama Los Territorios del Poema, porque justamente la idea es abordar distintos poemas que trabajan, digamos, toda la poesía trabaja una cartografía, bueno, cuáles son los territorios que trabajan los poemas seleccionados, ¿no? Que podrían ser el cuerpo, la naturaleza, la política, ¿no? La idea es hacer como un pantallazo y a partir de ahí proponer actividades de escritura. El taller va a durar 2 horas, de 2:30 a 4:30.
Y lo único que se cobra es una cooperación para la cooperadora del UTN. Perfecto. Por suerte es impresionante la cantidad de inscriptos. Todavía tienen tiempo de inscribirse hasta mañana, porque ya mañana se envía el material de lectura para que cada uno lo lleve o en el celular o en una notebook o impreso o como lo quieran llevar. Para trabajar el sábado. Así que la verdad, feliz. Hermoso proyecto. Es el primer taller, va a haber otro el 6 de julio. Toda esta primicia la digo acá, obviamente. Obviamente. El 6 de julio va a haber otro de narrativa. Así que quizás convoque a otras personas que a lo mejor no les interesa la poesía y sí les interesa la narrativa. Y bueno, es un poco, viste, siempre todas las actividades tienen... está pasando algo muy interesante en Chacabuco, que es que hay muchos talleres y hay mucho movimiento literario, y la verdad que a mí me hace muy feliz, porque por muchos años sentí una actividad, digamos, un movimiento muy solitario. Por muchos años estuviste sola en todo esto. Y me parece que está buenísimo brindar diversidades para diversos intereses, para todos los gustos. Para todos los gustos, para distintas maneras de acercarse a la literatura, y poder sondear desde distintos lugares qué sucede. Así que, bueno, nada, estoy feliz, y todos siempre mis proyectos desde el año 2001, que empecé a dar los talleres en Chacabuco, y que armamos el Café Poetas Bohemia, que era un encuentro de lectura y un encuentro artístico, hasta Pato Negro, esta columna, no tienen otra finalidad que promover. Así que, nada, por eso acompañamos. Tiene que ver con eso. 23 años hace que está con esto la señora. Ahora sí la dejamos en su espacio. Bien. Para que converse con la invitada de hoy y volvamos a la poesía. Bien, hoy tenemos una grosa, que hace, me parece, muchísimo más de lo que yo acabo de nombrar. Ella se llama Gabriela Clara Pignataro, nació en 1985 en el barrio de Floresta, Buenos Aires, es pedagoga y educadora social, escritora, fotógrafa y actriz. Publicó La última oleada se llevó todo menos esto, por Editorial Su Poesía en 2013. Eso que no se parte es una respuesta, en difusión Aterna 2014, Muta, Nulu Bonsai 2014, Floresta, LFS 2015, Esto pasa, Poesía en Buenos Aires, Antología, Por el llanto de mudo en 2015, Formas de lo invisible, el espectro como cuestión estético-política, en Karmacorp Ediciones 2017, Tundra, Años Luz, Editora 2018. Bueno, y esto no lo sé pronunciar porque es por lo visto portugués, pero voy a intentar. Transo Cabelo, Cai un rayo, de Ben Faceja, Editorial 2018, 2 poemas por Ediciones Arroyo en 2019, Tus profes te leen, Antología en 2020, Puma por Editorial Promesa en 2022, Una vida peligrosa en 2023 por Patronus. Es maestranda en Políticas Públicas en Educación por la UNIPE, formación de posgrado en la cual se encuentra en proceso de escritura de tesis en torno a la relación entre literatura, pedagogía y política en la conformación del Estado moderno argentino. Trabaja como docente, educadora popular y asesora pedagógica. Da talleres de lectura y escritura en Bajo la Araucaria, espacio desde el cual, con su compañera Clara del Valle, llevan adelante una investigación sobre el mapa federal de talleres de lectura y escritura, que eso me parece genial, lo quiero decir, sus didácticas y pedagogías. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por el aguante. Bueno, esto lo teníamos planeado para el martes pasado y bueno, y lo pasamos para este, así que gracias por reprogramar. Ningún problema, un placer. Recién decía yo, esto me parece genial porque estás llevando adelante una investigación sobre el mapa federal de talleres de lectura y escritura. ¿Podés contarnos un poquito de qué se trata eso?
Bueno, ese proyecto lo arrancamos con Clara, que es mi compañera con la que tenemos Bajo la Araucaria, que es un espacio de talleres que tenemos desde el 2016, y apareció como una problematización del lugar de los talleres de escritura en la formación de lectores y de escritores. Nosotras ambas somos docentes, somos educadoras, y con los años veníamos viendo como cierta, no sé si deslegitimación, pero que no se los suele poner a los talleres como espacios donde los escritores se forman, ¿no? Hay algo muchas veces más central en los recorridos académicos, en las carreras de letras, en los profesorados, pero nosotros venimos viendo desde el 2016 para acá la gran cantidad de circulación que tienen los talleres y lo central que son en la construcción, por un lado, de recorridos lectores y por otro lado, en la formación de escritores propiamente dichos. ¿Cuántas novelas, poemarios surgen a partir de talleres que se construyen en espacios no formales, cooperativos, autogestivos, fuera de instituciones, ¿no? Fuera de instituciones puramente académicas, dicho. Y empezamos a laburar eso de la mano con un taller que nosotras damos, que es una cartografía federal de autores, que se llama Estrella Federal, que vamos recorriendo provincia a provincia, teorías sobre la teoría literaria provincial, a partir de investigadores provinciales y autores provinciales, y también eso nos empezó a arrojar como otras historicidades, otras herencias, ¿no? Cada territorio tiene su herencia, en talleres de escritura también, y ahí arrancamos con una beca del FNA que nos permitió como unos primeros insumos para trabajar, y empezamos a entrevistar talleristas de distintas provincias, preguntándoles sobre todo por las propuestas, ¿no? De cómo pensaban sus talleres, cómo pensaban los corpus, cómo pensaban si había una propuesta pedagógica funcionando de fondo, cuál era, cómo articulaban con otros actores culturales en su, digamos, contexto territorial inmediato, y qué decisiones tomaban sobre todo acerca de qué autores leer y por qué, ¿no? Como esta idea de cómo cuestionamos y construimos otros recorridos diferentes al canon central, claro, históricamente establecido por Buenos Aires, ¿no? De alguna manera, porque esto venía la pregunta de cuando nosotras veníamos trabajando con nuestro taller de Estrella Federal, ¿por qué no se leen un montón de autores que son maravillosos, salvados, increíbles, que están muy legitimados o leídos y trabajados hasta teóricamente en las provincias donde han nacido, pero luego ni siquiera es posible conseguir su obra para comprarla? Claro. Muchas veces. Bueno, hay algo del mercado, ¿no? También haciendo fuerza. Yo siempre pongo el ejemplo de Girri, ¿no? Tremendo poeta, que nunca más fue reeditado. Claro, ¿no? Claro, como decir, ¿por qué? O novelas, por ejemplo, hace muy poquitito, por suerte, se reeditó una gran novela de Luisa Pelufo, escritora radicada en Bariloche, que se llama Todo eso oyes, que fue una novela post-dictadura, que ganó un gran premio, un premio MC, donde había estado Forn dentro del comité editorial, y recién ahora lo editó La Ballesta Magnífica, después de muchísimos años, y es una gran novela coral, una gran novela sobre la memoria, las voces, los cuerpos, las desapariciones, y no había sido reeditada, era muy difícil conseguirla, y así podría nombrar un montón, ¿no? de casos, pero ahí me parece que justamente, ¿no? Los talleres hacen un trabajo, y es lo que venimos como justamente sistematizando a partir de las entrevistas a talleristas. Los talleres hacen un gran trabajo de lateralidad de lectura, ¿no? De leer otros autores, de presentar a los talleristas otras propuestas lectoras y de escritura también a partir de esos otros recorridos lectores, que por otro lado socavan el problema de la identidad literaria, ¿no? Como este problema del regionalismo como concepto, el exotismo, esta lógica de si se vive en tal territorio se debe escribir tal cosa, ¿no? Que es una cosa muy regionalista desde la teoría y que en efecto luego no es así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nuestra intención era como, de alguna manera,
que nos falta mucho todavía del proyecto. Nuestra idea es este año poder terminar el año con unos primeros episodios de podcast con estas entrevistas y más adelante sí trabajar sobre algún libro, de decir, bueno, la verdad que hoy por hoy hay una diversidad de propuestas de talleres enorme y súper diversa, que creemos que hacen un laburo gigante a la hora de construir escritores y lectores y de construir y de disputar lo que podemos llamar la literatura nacional, ¿no? Las literaturas argentinas. Ahí hago un paréntesis, ¿no? Hay talleres, vos decís hay una gran diversidad de talleres, pero hay hay como dos, no sé si es pregunta, ¿no? Como dos demandas. Sí. Una es vengo al taller a leer escritores hegemónicos, que serían los ya canonizados, ¿no? Quiero leer, qué sé yo, Borges, quiero leer Hellman, quiero leer Pizarnik, que, ¿no? La demanda de quienes asisten a un taller. Y por otro lado, también las propuestas, pregunto si las ven, que lo que hacen es tomar lo que el mercado demanda en ese momento. Ejemplo, está en boga tal escritor, tal escritora, bueno, leemos eso. Mira, justamente como los talleristas y las talleristas que venimos entrevistando son talleristas que laburan por fuera de eso. Claro. ¿Por qué te parece interesante, digo, este fuera? Porque justamente es correr el ojo lector del lugar común o del lugar cómodo, donde vos podés conseguir, tanto de conseguir los libros, las ediciones y materiales de autores súper legitimados o canónicos. Nos parece que hay otras propuestas que después vuelven a eso, ¿no? Por ahí lo ponen en lectura, lo ponen en red, pero se corren para hacer como un trabajo más de demora o de merodeo por otros autores para antes de llegar a lo que ya está legitimado o lo que ya está dentro del mapa literario nacional como autor, ¿no? Y nos parece que eso también trae otros problemas de lectura, otros problemas también de escritura, y también hay, yo creo por un lado, hago acá como un paréntesis, dentro de lo que es el mapa de talleres, nosotros venimos trabajando como que hay dos fuertes herencias. Por un lado están los talleres que se encumbran más bajo la línea de talleres que dictan escritores, que las personas van a estudiar con esa persona porque esa persona ya es escritora. Eso es como una línea de maestros, ¿no? Que pasa muchísimo. Hay como los talleres de Abelardo Castillo, de Liliana Hecker. Abelardo, de Eve, ¿no? Como eso, hasta teóricamente, se puede justamente como sistematizar y estudiar, que también ahí hay una propuesta que convoca, ¿no? Voy a estudiar con Eve, o bueno, iba a estudiar con Eve Ujart, o iban a estudiar con Abelardo porque era la figura de maestro tallerista, pero después hay otra línea que inauguran otras corrientes de trabajo que tienen que ver más con las corrientes pedagógicas, que tienen que ver con la figura de coordinador de talleres, ¿no? Pampillo. Pampillo. Exactamente. Grupo Grafey, ¿no? Que van por otro lado, que también proponen algo más horizontal de trabajo, algo más en torno a los procesos, y nosotras creemos que hay un montón justamente de coordinadores y de talleristas que hacen un laburo que es pedagógico y que ofrece otra cosa. Y ahí también es lo que disputamos nosotras, de no siempre un buen escritor es un buen tallerista. Total. Nos parece que hay algo ahí de, no, algunos sí, otros no, pero no siempre el escribir bien y ser un gran escritor o un gran poeta garantiza que sea un gran tallerista. Creemos que para ofrecerle algo a otros se requieren de ciertas herramientas de transmisión pedagógica y de trabajar con el texto de otros también, ¿no? De poder ver qué potencia tiene ese texto, qué singularidad trae ese tallerista, qué búsquedas. Creemos que hay algo ahí sí central que hacen los talleres de escritura que para mí se ordenan bajo la otra línea que tiene que ver con la de coordinaciones, ¿no? Otras formaciones. Y también ahí hay otras búsquedas de quienes van. Para mí también. Totalmente. ¿Cuáles son las banderas rojas, digamos, que vos alertarías a los oyentes para decir, bueno, si en el taller pasa esto, mejor otro taller? Y
generalmente, como tallerista, si el tallerista pone por delante su gusto personal a la hora de trabajar los textos de los talleristas, o su estilo, o lo que prima es su posicionamiento y los modos de colocar la enunciación de la voz, y eso permea la obra de otros, para mí ahí hay algo que no funciona pedagógicamente, ¿no? Uno debería poder justamente el laburo pedagógico que hace la intervención sobre el texto del otro es de ese texto sacar lo mejor, pensar en función del texto, ¿no? Pensar en función de que ese texto gane, más allá de que me guste más o menos, más allá de que no tenga nada que ver con lo que yo escribo, ¿no? Parece que ahí tiene que poder haber justamente un corrimiento de la producción personal o de la posición personal que tiene que ver más con una posición pedagógica de trabajo y también de la generosidad. Cuando no hay una entrega en cuanto a herramientas, lecturas, bueno, yo también diría, ojo, ¿no? Como, ¿Con qué? Hay algo que tiene que ver con la generosidad de ofrecer todo el recorrido que una tiene, para que justamente el otro elija después, el tallerista elija qué leer, qué no leer, ¿no? Total. Pero para mí hay algo central del corrimiento y de la escucha. De primero estar disponible a escuchar el texto y lo que el texto del otro trae. Y de lo que el tallerista quiere problematizar y trabajar para después proponerle, ¿no? Claro, en todo caso sería como decir en resumen, el poema o el cuento o la novela manda, ¿no? Exacto. No manda a nadie más, claro. Es lo que el texto pide. Después, como siempre, también correr de la opinión o la sugerencia nunca es personal hacia la persona. Es, bueno, el texto puede ganar acá. Después están los berretines de cada uno se enamora de ciertas líneas de verso, eso pasa. Bueno, si vos lo querés dejar, pues déjalo. Cada esa palabra, no me la saques. Viste que hay algo ahí de aprensión, pero bueno, sucede. Pero siempre pensar, y creo que ahí está como el trabajo también, sobre la operación, sobre el trabajo con el lenguaje. Bueno, ¿cómo este poema gana? ¿Cómo gana esta narrativa? ¿Cómo lo pensamos para que esto crezca, que su volumen crezca, que sea más claro, que la imagen que brille la imagen, pulirla, y que no tiene que ver para mí ni con el éxito ni con el efectismo, que también esa es otra cosa, ¿no? No siempre un texto efectista con ciertos lugares de punch o ciertas líneas de verso gancheras es un buen texto. Entonces, como bueno, pensar cómo gana el texto en su profundidad, en su hondura. Claro, yo siempre digo hay que meter las patas en el barro, ¿no? Es como, bueno, hay que meterse, hay que estar ahí. En todo esto de dar talleres, ¿cómo repercute eso en tu propia formación como escritora? Y yo aprendo muchísimo en todo el proceso. De hecho, estudio mucho para armar las propuestas de los talleres, repercute porque antes de armar una propuesta de taller, desde Bajo la Araucaria, nosotras por ahí pasamos un año armando un programa. Y entonces hay un laburo muy previo de lectura, de investigación y de articulación y de pensar unidades temáticas de recorrido, que hace que eso también a mí me repercute en mi formación, porque en esa búsqueda para el taller leo cosas que no había leído, y obviamente eso va sedimentando en el propio imaginario, ¿no? Y también hay algo donde durante mucho tiempo yo muchas veces estoy mucho más en la tarea de trabajar con los textos de Lesotres que con los míos. Y a mí eso no me incomoda para nada, no me genera ningún tipo de problema. Hay algo a veces del compromiso lector y de trabajo con el material de otro que mis propios tiempos de escritura cambian. Porque estoy a veces muy tomada por los procesos de clínica, sobre todo de clínicas individuales. Y siempre hay una retroalimentación que es nunca dejar de pensar que la escritura es dinámica, que la propia escritura es dinámica, que puede atravesar momentos de crisis, que puede cambiar, que los lugares de colocación de la propia voz pueden correrse,
y eso viene de lo que aparece como problemático en los talleres, porque en los talleres estamos discutiendo y debatimos y repensamos los modos de intervención o de inscripción de una voz, y eso, quieras o no, yo me lo llevo a mi propio proceso, porque después pienso también eso que pienso con otros en el taller, pienso sobre mis propios textos. ¿Hiciste alguna vez vos taller, vos como Hice taller de narrativa. Hice taller de narrativa. Nunca hice taller de poesía. Escribo poesía, pero hice sí taller de narrativa con Fernanda García Lao en varios momentos y con Ariel Bermani. Solamente hice taller de narrativa. Después de poesía no decías, pero bueno, por ahí hay un taller informal circulando y entonces te pregunto, ¿le das a leer a otros tus textos antes de darlos a conocer? Soy bastante como reservada con los textos, en el sentido de lo trabajo mucho durante años, primero yo, y después cuando eso ya está elaborado, se lo paso como a gente cercana, a amigues que sé que me van a hacer una devolución no benevolente, digamos, que si hay algo justamente que está desajustado, si hay algo que no cierra, si el tono se va, si el ritmo está fallando, que desde esa lectura va a venir una devolución. ¿Aceptás todas las devoluciones o hay veces que defendés lo que vos habías trabajado en el texto? No, generalmente cuando viene una devolución yo la retomo, así he elaborado con los editores, por ejemplo. Yo una vez que entregué el texto, estoy dispuesta a que eso se pode, se modifique, que es como, eso también te lo da el estar del otro lado, ¿no? El estar criticándole a otros. Entonces uno sabe que si no, no lo hagas, ¿no? Si no, no lo abras. Si no estás dispuesta a dejar que la mirada de otra persona entre a modificar el texto, bueno, no lo habilites, ¿no? Que ahí vuelvo, es para que el texto gane. Entonces, bueno, ahí se corre un poco como esta cosa de es mío y no quiero que nadie lo toque. Claro. No, yo quiero que el texto funcione mejor, gane. Y siempre en ese sentido, cuando lo he mandado ya al laburo con los editores, ha sido, bueno, lo que haya que sacar se saca, si tiene que volar algo que vuele. Porque estoy segura que yo lo trabajé hasta las últimas consecuencias para mí. Hasta donde pudiste ver, ¿no? Años, claro, años. Claro. No me Gabriela, y cuando mandás a la editorial, digo, esto de agrupar poemas, ¿ocurre premeditadamente? Decís, bueno, voy a escribir un poemario de X, o sucede de otra manera. Mira, en los últimos 2 libros largos, que fueron Tundra y Una vida peligrosa, pasaron 2 cosas distintas. Tundra fue un libro que recuperaba como los últimos años de escritura, que son poemas que yo venía escribiendo, no sé, desde mis 20s hasta mis fines de 20s, ponele, y sí fueron reorganizados como por momentos adentro del libro. Tundra está dividido en partes, entonces esos poemas se reorganizaron, pero no estaban previamente pensados así, sino que el sentido después de unidad lo adquirieron con la lectura posterior cuando los reuní. Pero con Una vida peligrosa sí es un libro que yo lo empecé a escribir con una propuesta conceptual y técnica desde el principio. Yo escribí un poema inicial, fundacional, que es el que abre el libro, que se llama así, que se llama Una vida peligrosa, y después fue un laburo conceptual y técnico y de máquina, porque yo quería trabajar como una maquinaria que fuera un libro medio infinito, que vos pudieses entrar por cualquier lado y después podría y entrar en la lógica del libro, que es que, bueno, cada poema de ese poema fundacional de Una vida peligrosa, cada línea de verso del primer poema es lo que origina cada poema del libro. Y a su vez, cada poema del libro contamina al subsiguiente con una imagen o con un personaje. Entonces, ahí sí, fue un laburo técnico, un laburo conceptual, de sostener
ese recorrido, sostener la contaminación, sostener el ritmo y sostener la recursividad, porque hay repeticiones, hay figuras recursivas que aparecen, como aparece el caballo rojo en 2 momentos, aparece el caballo blanco, hay cosas que son como transversales en el libro, y ahí sí fue previo. Ese libro se escribe como una idea rectora, una premisa de laburo con la que yo quería trabajar, que era con la idea de peligro y la idea del riesgo, y todo el trabajo, trabajo con la imagen poética y la metáfora fue en torno a eso. Entonces fue como un trabajo tenía un cuerpo principal, que fue el primer poema, y ese primer poema fue como la semilla, claro. Sí. Exacto. Última pregunta antes de si tenés a mano para compartirnos lecturas. 2 preguntas, 2. Una es, ¿cuáles son los escritores que vos decís, estos fueron fundantes en mi propia escritura? Bien. Puedo nombrar escritores, escritoras que para mí son, sí, centrales. En la poesía, para mí como una gran maestra, y siempre lo volveré a decir, es Graciela Cros, poeta barilochense. Yo cuando encontré los libros de Graciela, hizo que yo ya escribía, y ya leía, muchas otras cosas, encontré como una zona de decir, por acá quiero ir. Claro. Porque encontré en su posicionamiento de escritura, Graciela es una persona muy filosa con su posicionamiento respecto a la escritura y al canon, es una descentrada total, tiene una voz muy particular, y luego cuando la conocí también dije, sí, esta señora la quiero escuchar porque sabe un montón de cosas que me interesan. Y después también digo, hay maestros en las formas de hacer, no solo de escribir, sino de hacer en torno al laburo cultural, al laburo de difusión que hacemos. Y para mí, como tengo así como mis maestras cercanas, que son Marisa Negri, Tani Mellado, que son grandes poetas, son grandes talleristas y grandes maestras generosas. Claro. Y a mí esos posicionamientos con respecto al hacer, sí, me han como resituado como escritora y como pedagoga. Es decir, bueno, sí, estos son los lugares de ética pedagógica y poética en los cuales quiero estar. Yo soy muy lectora de la poesía federal, de la poesía patagónica, me gustan mucho los autores patagónicos. Y ahí hay como un lugar fundante para mí, de mis búsquedas de figuraciones, digamos, de representaciones, de tonos, de lo que persigo. Después, bueno, podría decir, sí, qué autores ¿quiénes no? Claro. Sí, bueno, Orozco, Zurita, Orozco, Zurita, que son como, bueno, sí, Gruz, que uno diría, bueno, son más del panteón, ¿no? Del panteón un poco más general. Pero me gusta traer a los maestros más particulares. Total, que coincido. Son los que los tengo más cerca, vuelvo. Muchas veces, yo no sé si vuelvo tanto a Orozco si bien es como más mi fundante lírica, porque es una zona que a mí me gusta, vuelvo mucho a textos de Graciela o de Nini Bernardello, o a textos de Circe Maya, vuelvo a esas escrituras para repensar lo propio, o a autoras como Elvira Orfé, tucumana, la narrativa de Orfé, la narrativa de Sara Gallardo, bueno, de Libertad y Metrópolis, si me decís en la narrativa, son también mi top. Claro, y debe haber miles y miles que te estás olvidando en este momento, pero bueno, es muy interesante este corrimiento, digamos, que vos de alguna manera pensás desde los talleres, como también es un corrimiento desde tu propia escritura, la búsqueda de esas voces que
que no han sido canonizadas, y qué bueno que no hayan sido canonizadas. Gabriela, ¿dónde se consiguen tus libros? ¿Se consiguen, no se consiguen? ¿A dónde los van a buscar? Se consiguen. A través de las propias editoriales, como pueden ser seguramente tanto Tundra como Una vida peligrosa, y tienen envíos a tanto las Luz como Patronus. Los otros libros, algunos en distintas editoriales, librerías independientes, la COP también distribuye, La Libre, creo que el Salvaje Federal, que son puntos de referencia, eso sería en Ciudad de Buenos Aires, pero sé que los libros de Patronus y Años Luz se consiguen en diferentes librerías de todo el país, porque hay una buena distribución, mismo por los mismos corredores literarios. Genial, bueno, ahí pueden ir a buscar esto que vamos a escuchar, que seguramente tenés para compartir con nosotros. ¿Tenés algo? ¿Querés que comparta algo? Sí, obviamente. Bueno. Obviamente, sí, para que todos te escuchen y te conozcan. Dame tan solo un segundito. Busca tranquila, no hay problema. No hay ningún problema. Voy a leer entonces el poema que da apertura a Una vida peligrosa, que es justamente este poema más generativo. Dame un segundito. Siempre es un lío, esto mientras yo les cuento a los oyentes, siempre es un lío guardar los archivos de los poemas. Sí. O sea, todos tratamos de buscar alguna forma y aparece versión 1, versión 2, versión 3, no sé qué. Después todo lo mismo, claro, última versión, después, bueno, quedó editado así, y así aparece 14 veces, 20, 1000. Ahí lo encontré. Dale. Así abre el último libro. Una vida peligrosa. Cada vez que abro los ojos, levanto una ciudad plateada delante, la faena del ruido, los aviones y las pestañas volteadas al cielo sin inscripciones. El agua en la zona de tormentas corroe lo que nos sostiene. Querías una vida peligrosa, una, no esta o tal vez lo sea. Una vida peligrosa, dijiste, una y otra vez arrodillada, golpeando con la mano abierta la estantería de cristal que llevaba tu nombre. Así pelaste la superficie hasta no reconocer las marcas. Manejaste por la ruta hacia el sembrado hasta tocar el maíz con la piel más suave. Las mejillas enrojecidas, la aspereza dorada de la espiga, rojo así querías el riesgo. Lisura, prefacio, llanura, precipicio, tu sed. Vas a amar un cuerpo imposible, todo cuerpo es imposible. Amar al chico de ojo de piedra con el pájaro de luz en su cara, odiar cada mañana que su cabeza esté lejos de vos. ¿Por qué la mano abierta, una esponja rosada? Vas a amar del hueco de su cuerpo su voz, un eco al interior de la frente, mojada, repetir ese sonido y su olor, sin ver, el olfato y el oído tallan la señal alerta. Podrías haberte quedado en casa, podrías haber dejado el polvo en su lugar, pero dejaste que la imagen hablara por vos. Sos un animal hambriento. Los hombres del pasado disparan sin mirar. No hay tesoro. Nadie vuelve satisfecho. El alivio es de los que escapan. Una vida peligrosa. Tal vez esta, tal vez así. Un peñasco a punto de quebrarse. Eso es lo que querías.
Tremendo. Yo ya lo había escuchado por ahí en tus redes. Es tremendo, poemazo. Gabriela, mil gracias por venirte hasta acá a charlar con nosotros. Te mando un abrazo gigante y nada, vayan, compren sus libros, léanla porque es tremenda poeta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Que tengan buen día, buena jornada. Gracias, igualmente. Bueno, así pasaba Gabriela Petiñaro por la columna de literatura. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.